Tema de hoy en Koinonia en Sintonía. Se abre el tema, ponte en sintonía. Una excelente noche, queridos hermanos y hermanas. Gracias por estar con nosotros. A nombre de todo el equipo de Koinonia Radio, le damos las gracias de manera especial a mi compañera y productora Lulú Calzada en este día. Koinonia en Sintonía, como siempre, la editorial de hoy. Continuamos poniendo el marco de lectura de la visita del Papa Francisco a nuestra capital mexicana y de manera especial 4 estados. Y bueno, uno de ellos, el último, será una de las fronteras más importantes, al igual que la nuestra, en Tijuana, que es Ciudad Juárez, y en esta ocasión vamos a reproducir el audio de autoría de Radio Vaticana, que se trata de una entrevista al padre Héctor Javier Villa del Colegio Mexicano en Roma, quien fue entrevistado por Radio Vaticana, Mercedes de la Torre, sobre su visión ya en unas semanas, propiamente 3-4 semanas casi, para la llegada del Papa Francisco. En Radio Vaticana nos encontramos con el padre Héctor Javier Villa del Colegio Mexicano y procedente de Ciudad Juárez. Muchas gracias por esta entrevista para Radio Vaticana en español. No, gracias a ustedes, Mercedes, con mucho gusto. Estamos aquí para responder a la inquietud que nos presentes, las preguntas, sí. El Papa Francisco visitará México y visitará la diócesis de Ciudad Juárez. ¿Qué iglesia se encontrará el Papa Francisco en su visita a Ciudad Juárez? Acabo de estar en mi ciudad en los días de Navidad y creo que nuestra iglesia, que es relativamente joven, 58 años, es una iglesia viva, participativa, con un laicado muy comprometido, muy participativo en las tareas y compromisos eclesiales, y encontrará una iglesia muy atenta, muy entusiasmada por este acontecimiento extraordinario para nuestra frontera, donde por primera vez un papa visita la frontera de Ciudad Juárez. La gente está preparada, está organizándose junto con nuestro obispo, don José Guadalupe Torres Campos, para acoger este gesto tan bello de nuestro papa que ha decidido visitar nuestra frontera. Tenemos las diferentes parroquias que se están organizando para crear toda una valla de bienvenida al Papa, para acogerlo en el Cerezo con la pastoral penitenciaria, para acogerlo en un gimnasio de la ciudad, donde tendrá un encuentro con empresarios y trabajadores, para recibirlo con mucho cariño en el seminario, donde hará una parada, comerá y descansará un poco, y ante todo para ese encuentro multitudinario de la Eucaristía muy cercano a la frontera. Esperamos que esto venga en verdad a animar, a fortalecer, a confirmar en la fe y a impulsar todos los esfuerzos que se hacen por construir no solamente nuestra iglesia, sino el reino de Dios en medio de nuestra sociedad. ¿Qué frutos se pueden esperar de esta visita del Papa a Ciudad Juárez? Hemos tenido un tiempo muy difícil, Mercedes, de 2008 a 2012, del cual Juárez tristemente ha ganado el calificativo de la ciudad más violenta del mundo. Ciudad Juárez es una ciudad frontera, valga la redundancia, en muchos sentidos por su relación con Estados Unidos, por ser un lugar estratégico de la economía de México y Estados Unidos, desafortunadamente también por ser un lugar estratégico para el paso, el tráfico de drogas, de personas y de tantas cosas. En ese sentido, pues, sentimos que la visita del Papa, ante todo, puede ser una visita de consolación, de esperanza, que venga a ser una buena noticia como lo es el Evangelio para nosotros, pero también que pueda impulsar los esfuerzos que se hacen en diferentes instancias y ámbitos, gente de buena voluntad de nuestra sociedad, de nuestra iglesia, porque la paz reine, porque la estabilidad social, económica, pueda ser una realidad en nuestra ciudad, y ante todo para que la gente de bien pueda encontrar cauce a sus esfuerzos de transformar nuestra sociedad y pueda seguir soñando con la justicia, con la paz, con la comunión entre nosotros. Muchas gracias, padre Héctor Javier Villa, para Radio Vaticano.
Gracias a ustedes por esta oportunidad. Y bueno, pues ahí pudimos escuchar al padre Héctor Javier Villa del Colegio Mexicano, quien ya nos adelanta un poco el panorama que de alguna forma es importante en la visita del Papa Francisco a Ciudad Juárez. Y a propósito de eso, también con la autoría de Radio Vaticana, el jesuita mexicano Ismael Bárcenas, quien se encuentra actualmente cursando un máster en filosofía en España, fue entrevistado y sobre esto dice: necesitamos una buena noticia en México, y la visita del Papa pues es coyuntural, es propiamente ese impulso para la esperanza y la fortaleza de los mexicanos. Para Radio Vaticana, y en Radio Vaticana estamos con el padre jesuita Ismael Bárcenas de México, que hace su máster en filosofía actualmente en España. Padre Ismael, ¿cuál es tu experiencia con Papa Francisco? Bueno, para mí el Papa Francisco es como un aire fresco, es una buena noticia en estos tiempos para el mundo, en estos tiempos para la Iglesia. Y bueno, yo la verdad como jesuita me siento muy contento de ver el papel que está desempeñando el Papa Francisco. Entonces yo me encuentro muy contento, muy consolado, muy esperanzado, muy inspirado por los mensajes que da y sobre todo por el estilo, por los detalles, por la calidez humana que tiene. Yo creo que se necesitan en el mundo líderes que emitan esperanza, que inspiren, que su modo de ser inspire, sus palabras, sus gestos. Y yo creo que en este aspecto el Papa Francisco ha sido una buena noticia para la Iglesia y para el mundo. ¿Los jóvenes? Yo creo que también. Yo creo que los jóvenes se sienten siempre jalados, inspirados por el testimonio, a lo mejor a veces al joven mucho discurso lo puede cansar, pero el ejemplo los arrastra, y yo creo que el Papa Francisco convoca eso, o sea, sus gestos, sus detalles, hace que el joven le mueva el corazón, como decir, a ver, aquí hay algo, aquí hay alguien, algo tiene este Papa, algo me quiere decir, y más en un mundo en que los jóvenes, creo yo, tienen hambre, deseo, de espiritualidad, de escuchar la voz de Dios, de tener una experiencia de Dios, una experiencia religiosa. Y en ese aspecto yo creo que el Papa Francisco ayuda mucho, hace como muy accesible, como muy sencillo el encontrarnos con este Dios que es misericordia. En ese aspecto me parece que el Papa Francisco trae un gran aporte, una gran propuesta en estos tiempos. En relación con el estudio, tu estudio en este momento es un máster en filosofía. ¿Se ve una influencia de este modo de actuar, de pensar? ¿Cómo lo ves? ¿Hay en los profesores o en los planteos o en tus propios planteos influencia de Papa Francisco? Sí, claro que sí. A mí la filosofía no me gusta como la especulación o el discurso que no aterriza, que no toca el piso, que no se asenta en la realidad. Y el Papa Francisco, su discurso está constantemente tocando el piso. Entonces, desde la filosofía, bueno, hay muchas corrientes, pero de alguna manera, una de las preguntas que plantea y que trata de abordar la filosofía viene siendo: ¿cuál es nuestro papel en este mundo? ¿A qué venimos? ¿A qué estamos llamados? ¿A qué estamos convocados? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cómo podemos vivir? ¿O cuáles son las pistas, los valores que podemos seguir, pues, para que la vida tenga mayor sentido, mayor plenitud? En ese aspecto, por ejemplo, si yo pienso en la gente que ha estado un tanto lejana de la religión o de la Iglesia, y sin embargo que está en búsqueda, y que estas preguntas de alguna manera los tiene como en este sentido de buscar, de búsqueda sobre todo, yo creo que aquí el Papa Francisco, el modo de hablar es un modo muy sencillo, muy aterrizado, y diría de alguna manera como muy inteligente, porque no nomás va para el corazón, también va para el pensamiento, para la reflexión. Entonces, en ese aspecto, yo creo que el Papa Francisco filosóficamente también tiene ahí como una muy buena propuesta de aterrizar la manera de pensar con la manera de vivir. Y sobre todo con abrir nuestro corazón a la esperanza, que yo creo que también desde la filosofía es un campo que es así, es decir, bueno, para nosotros como seres humanos, ¿cuál es la esperanza? ¿En dónde está la esperanza? ¿Qué es la esperanza? ¿Cómo podemos encontrarnos con la esperanza? Yo creo que el Papa Francisco ahí sí trae una muy buena propuesta, planteamientos, y sobre todo una vida concreta, un testimonio concreto. ¿Cuál ves como uno de los desafíos más importantes pastorales para la compañía o para la Iglesia en México? Últimamente hemos sido un país muy herido por la violencia. Esta situación de narcotráfico, esta situación de que pues ha habido muchos cárteles, y hemos sido un país que yo creo que desde los
principios de 1900, que tuvimos una guerra civil muy fuerte, la Revolución Mexicana, no habíamos vuelto a sentir el miedo a la guerra, a las armas, a la violencia. Y de 8 años para acá, más o menos 10 años para acá, se desató una situación de violencia entre los cárteles del narcotráfico, entre la policía y el ejército, una situación que se ha salido de control y que ha puesto en jaque a la ciudadanía, a la gente normal. Somos un país en que, por la cercanía con Estados Unidos, ha habido problemas de narcotráfico desde hace varias décadas. Pero todas las situaciones de violencias que se daban era, por así decir, entre los grupos delictivos. Eso no entraba, por así decir, a la vida diaria, a la vida cotidiana de la gente normal de la calle. Y de este tiempo para acá, digamos de 9 años, 8 años para acá, yo lo veo en el lugar donde yo soy, el saber de historias de gente que tú conoces, que los secuestraron, que están desaparecidos. Eso no lo habíamos vivido nosotros en México en varias décadas. Entonces, somos un país que está herido, somos un país que nos falta gente y que se la han llevado. Koinonía en sintonía. Vamos a una pausa y regresamos.